Cada uno que se están conectando con nosotros. Es un placer estar aquí en la casa del Señor, Iglesia en Casa. Para mí es un placer, un privilegio poder compartir contigo, por estar contigo, alabar juntos, hablar de la palabra juntos, darnos ánimos unos a los otros en esta noche. Espero en Dios que tu día haya sido bendecido, que tu día haya sido de una manera como tú lo esperabas, porque el Señor pensamientos de bien tiene para nosotros. Así que sé y espero en Dios que todo lo que pasó este día fue para tu beneficio. Y cuando no es algo que nos beneficia, es porque la verdad no nos conviene. Dios siempre tiene todo en control. Dios lo tiene totalmente todo en control en nuestra vida. Quiero empezar de esta manera. Quiero que oremos juntos. Quiero que pases ese link a aquellas personas que necesiten escuchar palabra del Señor, que necesiten de una palabra, un mensaje, de una palabra de fe para su vida, para su corazón. Pasa ese link. Es una manera donde tú puedes uh, hablar de la palabra del Señor. Es de una manera que tú puedes traer el evangelio a aquellas personas que a lo mejor yo no puedo alcanzar, pero tú tienes tus propios amigos en Facebook. Yo tengo mis propios amigos en Facebook, así que yo trato de llegar a los que yo conozco. Pero si tú pasas el link a tus amigos, no solamente estaré predicando a mis amigos, sino estaré predicando a aquellos que yo no conozco, que es el plan. Esa es la manera que nosotros queremos hacerlo, que por medio de la internet no hay un stop. Esto puede avanzar según tú corra la voz. Así que si tú quieres ser un predicador del Evangelio del Señor, una de las maneras que lo puedes hacer es pasando este link. Pasársela a aquellas personas que necesiten una palabra de aliento, una palabra que necesite, una palabra de restauración, de ánimo, de esperanza para la vida de aquellos que se encuentran en un momento de oscuridad, de soledad, de angustia, de tristeza. Hay muchas maneras de cómo predicar al Señor y esta es una de ellas. Yo creo que si yo alcanzo solamente los que yo tengo, yo no quiero alcanzar solamente la gente que a mí me rodea. Yo quiero alcanzarte a ti y quiero alcanzar a tus amigos de tus amigos. Yo no quiero predicarle solamente a la iglesia, porque en realidad la iglesia es para todo mundo. La iglesia, el evangelio es para predicarlo a toda la gente. Así que hermano, yo quiero ponerte en tu corazón qué tan importante es el poder pasar ese link, porque yo quiero llegar a más gente, quiero llegar a muchísima más gente, pero esto no lo puedo hacer yo posible. Lo que lo puede hacer posible es que cada uno de nosotros tomemos conciencia, tomemos el tiempo de poder enviar, de poder decirle a alguien, hay una esperanza, mira, escucha esta palabra, el Señor te puede hablar por medio de esta palabra. Eso es llevar el Evangelio, eso es expandir el Evangelio de una manera rápida. Así que sé parte de nosotros, sé parte de este evangelio, no de la iglesia que yo estoy pastoreando, de la iglesia en general. Estoy hablando de la iglesia que podamos expandir el evangelio a miles y miles y miles de personas. Porque no pasa nada si alguien me conoce a mí. Cierta manera solamente hay gente que me podrá escuchar. Pero yo no quiero que nomás me escuche la que me conoce. Date esa tarea de enviar esos mensajes. Tómate el tiempo. Tómate el tiempo desde antes que empiece el servicio, empezar a mandarle textos, hey, quiero que te pongas en línea. Haz esto al otro. Pero no nos quedemos solamente la predicación para mí, para ti, que todos los miércoles estás aquí conectado. Cual yo te doy gracias por estar conectado, pero la palabra solamente no solamente es para ti. La palabra del Señor es para todos. Pero eso cómo se va a expandir. Solamente hay una manera de expandirse el evangelio, es poder decirle a alguien más. Los que yo no alcanzo, tú los alcanzas. Así que te lo pongo esto en tu corazón. Hay que abrir el evangelio a más personas. Hay que expandirlo. Hoy estamos en una plataforma donde no hay barreras, donde no hay límites, donde no hay lugar lejos, ni lejos, ni corto. Este medio que estamos usando abarca todo el mundo. Eso depende de ti y de mí.
Yo le pido al Señor con todo mi corazón que yo vea estos en vivo, empiece a ver la gente conectado de miles y miles, y lo profetizo en el nombre de Jesús, que empezará a venir gente, porque no es para yo tener multitud de gente. Mi corazón es para que la gente conozca a Jesús, para que conozca el poder que hay en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese es mi corazón, es el corazón de la iglesia Trinity Church en español, de poder exponer, dar una esperanza a través del evangelio a aquellas personas que yo no puedo alcanzar porque no los conozco. Pero tú y yo conocemos a muchas personas. Solamente ponte a ver cuántos amigos tienes en Facebook. Hay gente que tiene 500, 1000, 2000, 3000, 4000. No sé cuántos tengas tú. Pero si tú le avientas el link a esos 500, a esos 100, el evangelio se va a multiplicar más rápido. Más y más y más. Porque el plan es ganarle las almas al enemigo. El plan es poder traerle una esperanza a aquel que no tiene esperanza. Es traerle a aquella persona que está en oscuridad, traerle la luz de Cristo. Y ese es el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy es lo que quiero transmitir el día de hoy. En ese nombre hay poder. Ese es el tema. Ese es el tema del día de hoy. En ese nombre hay poder. Dios ha sido bueno, pero antes te voy a pedir que oremos, que le pidamos al Señor que Él sea el que ministre, que Él sea el que hable, porque yo no tengo poder para nada, pero sí tengo al Todopoderoso conmigo, y ese se llama Jesús de Nazaret. ¿Por qué no cierras tus ojos? Ya que pasaste este link, dile: Señor, a aquellas personas que le pasé este link, Señor, tócale sus vidas, Señor, que puedan recibir el mensaje que necesitan en este día, en esta noche, según el lugar que se encuentren. Mi corazón está en querer alcanzar a miles y millones de personas. Ese es mi corazón. Poder alcanzar a aquel que no tiene una esperanza. Dios es bueno, Dios es bondadoso. Dios quiere que todo el mundo sepa. Yo sé que todo el ser humano sabe de Dios, de Jesús. Casi el 99.9 de las personas conocen allá lo que es el Señor. Pero a través de las circunstancias, a través de los problemas, a través de los dolores, de las desesperaciones, se nos olvida a veces el acudir a aquel que nos puede ayudar. A causa de que estamos en una circunstancia, en un momento difícil. Yo creo que estos tiempos, ya tengo bastante tiempo a hablar. ¿Qué es lo que yo quiero usar este sistema del internet? Yo lo quiero usar para levantar, no para apuntar a nadie. Yo lo que quiero es que la gente se restaure. Yo lo que quiero es que la gente llegue a Jesús, que alcance una bondad, que tenga una bondad, que tenga una esperanza en su vida. Y eso es lo que yo quiero este día tratar de transmitirle a ti, amigo y amiga que me estás escuchando en esta noche. Hoy te quiero hablar: en ese nombre hay poder. En ese nombre hay poder. Pero vamos a orar. Señor, en tus manos pongo este servicio. Toca a las personas. Llena a las personas. Sana a las personas. Liberta a las personas. Y esto es en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre que es sobre todo nombre. Toda rodilla se ha de doblar. Todo reino, todo ser humano, los peces, los árboles, los animales conocen la voz de su Creador. Las plantas conocen la voz de su Creador. Ante ese nombre toda rodilla se ha de inclinar. Padre, toca, Señor. Hoy, Señor, quiero, en el nombre de Jesús,
que toques la vida, el corazón del necesitado, del desesperado, del angustiado. Toca, Espíritu Santo. Toca, mi Señor. Porque ante ti toda rodilla se ha de doblar. Toda rodilla se ha de sanar, de cambiar. Todo corazón se va a sanar en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Algo va a pasar en esta noche. Algo va a pasar en tu vida. Aquel que está enfermo, dile: hasta hoy estuviste conmigo, enfermedad. Hasta hoy estuviste conmigo. Dile: hasta este momento estuviste conmigo. Hoy, en el nombre de Jesús del que voy a hablar, Dios va a manifestar su poder. Porque yo no hablo de un nombre, no hablo las letras, la J, la E, la S, la U, la S. Yo no hablo de esas letras, porque hay muchos Jesuses. Hay mucha gente que se llama Jesús. No es ese nombre el que tiene el poder. Hoy quiero hablarte un poquito de eso. Hoy quiero hablarte del que en ese nombre hay poder. Pero ¿cuál es el nombre? Sabemos que es Jesús de Nazaret. Pero ¿cómo usamos ese nombre? O sea, cuando decimos en el nombre de Jesús, yo lo digo con una convicción de que estoy hablando de aquel que fue a la cruz, aquel que pagó los pecados de nosotros, aquel que se sacrificó por nosotros, aquel que dio la vida por nosotros. Ese es el Jesús del que yo hablo. Cuando yo hablo el nombre de Jesús, estoy hablando de la persona, del Señor de señores, del Rey de reyes, de aquel que vino, se tuvo que hacer humano para saber todo lo que tenía que pasar el ser humano y ser probado en todo, pero en todo salió perfecto, sin pecado alguno. Pero Él quiso venir para dejarnos como ejemplo que si yo le creo a Jesús en mi vida y en mi corazón, todo lo podemos hacer. Él venció la muerte. Cuando Él murió, pensó el enemigo que había ganado la guerra, pero se le olvidó cuál era ese nombre. Se le olvidó quién era Jesús de Nazaret. Venció la muerte. Le quitó las llaves de nuestra vida para que tú y yo tuviésemos un día, una esperanza de vida, una esperanza de vida en nuestro corazón. Hoy yo te quiero hablar de Él, porque para lo que estoy haciendo el día de hoy es, me rindo al Señor. Yo le hago honores a mi Señor y a Él le sirvo. Ante Él me inclino. Ante Él yo me pongo y me arrodillo delante de su presencia, porque Él es el merecedor de toda alabanza y a Él le pertenece el poder. La palabra del Señor dice que nos ha dado potestad sobre las cosas. Hoy te quiero hablar de ese poder. Ese nombre tiene poder. Les voy a contar una historia. Invitaron a la Casa Blanca a muchos tipos de gente de fe, gente de todo tipo de religiones, que oraran por el presidente, que oraran por Estados Unidos, que oraran para que todo esto estuviese mejor. Y eran muchos tipos de muchas religiones, muchas maneras, muchos diferentes tipos de fe.
Entre ellos iba el líder de los cristianos, Samuel Rodríguez. Y Samuel le pregunta: Señor, ¿qué es lo que tengo que hablar? ¿Qué es lo que tengo que decir? Y el Señor no le contestaba nada. El Señor no le contestaba a Samuel. Y le preguntaron a Samuel, los que estaban dirigiendo ahí, quién iba a ser primero, quién iba a ser último. Le preguntaron: Samuel, ¿quieres ser tú primero? Le dijo: no, quiero ser el último. Y cuando Samuel se puso hasta la fila al último, a todos les dieron la oportunidad de exclamar, de pedir a sus dioses para que bendijesen este país, para que dieran una bendición a este país. Y empezó cada uno de ellos a pasar, empezó cada uno de ellos a exclamar a su Dios. Pasó el primero, creo que le estaban dando de 2 o 3 minutos, no sé la verdad, la numeración en tiempo, pero sabemos que en la Casa Blanca hay tiempo para todo es exacto. Le dieron a cada uno un momento para que oraran a su Dios y les pidiese una bendición para Estados Unidos. Y empezó el primero a adorar a su Dios y hizo su oración. Y solamente había en el auditorio un silencio de los que estaban presentes en ese lugar. De repente pasó otro, no voy a decir nombres, no voy a decir religiones, y empezó a hablar y a pedirle a su Dios por la vida, por el país de Estados Unidos. Y la gente se estaba adormeciendo, estaba quedándose dormida. Todo un silencio. Empezó a pasar más y más gente de diferente tipo de fe, diferente tipo de dioses que tiene el ser humano. Pero cuando le preguntaron a Samuel: ¿tú quieres ser primero o quieres ser último? Dijo: no, yo quiero ser el último. Y cuando él estaba en la fila, le decía: Señor, ¿qué es lo que tengo que hablar? ¿Cómo debo de expresarme? Y el Señor hizo un silencio. Pues la fila para orar se iba cortando, casi llegando el momento para el último orador de esa tarde o noche. Samuel miraba que cada vez que pasaban cada uno de ellos, unos estaban durmiendo, unos estaban platicando. El caso es que el ambiente era totalmente silencioso totalmente. Y cuando le tocó el tiempo a Samuel, cuando le iba a tocar el tiempo a él, dice que de repente bajó una presencia sobre de él y dijo esto. Vamos a irnos a Filipenses 2, 9 al 11. Él no dijo eso. Te voy a leer un versículo a lo que pasó en ese día. Dice: otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para que en ese nombre se doble toda rodilla. En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando le toca el tiempo a Samuel Rodríguez, líder de los cristianos, él empezó a decir estas palabras: en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro
que esta nación será próspera. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que esto será mejor para Estados Unidos. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro una bendición para el país. Declaro una bendición para el presidente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Samuel empezó a mencionar el nombre de Jesús. Cuando él empezó a mencionar el nombre de Jesús, la gente empezó a pararse. Y entre más decía, en el nombre de Jesús hay poder y libertad para Estados Unidos, la gente empezó a pararse. Y lo más curioso que Samuel estaba viendo, que la gente que no creía en Dios se empezó a parar a aplaudir. Dice que había mucha gente homosexual y empezó a levantarse y a aplaudir. Se levantaron gente que no creían nada en Dios y se empezaron a aplaudir y a aplaudir. Tanto que todo el mundo se puso de pie cuando Samuel expresaba el nombre de Jesús. Cuando tú expresas el nombre de Jesús, no hay demonio que pueda resistir. No hay nadie que no tenga que doblegarse ante el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la palabra del Señor dice que cuando se nombra el nombre de Jesús, se dobla toda rodilla. En ese momento, cuando Samuel empezó a decir en el nombre de Jesús de Nazaret, no hubo una persona que no se levantara y empezara a aplaudir. No había sueño, porque ante el nombre de Jesús no hay líder que no se tenga que poner de rodillas. En el nombre de Jesús no hay gente que se va a quedar viendo el teléfono. Ante el nombre de Jesús toda rodilla tiene que poner atención, porque en ese nombre hay poder. En ese nombre se cambian territorios. En ese nombre se cambian países. En el nombre de Jesús de Nazaret se cambia cualquier ambiente. Y es lo que digo el día de hoy. Hoy se cambia el ambiente de tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi casa y yo le serviremos a Jehová, porque en el nombre de Jesús hay poder. Cuando Samuel empezó a clamar al Jesús que él conocía, que no era un Jesús normal, no era el nombre de Jesús el que tiene el poder, sino a quien declaraba él, a quien se estaba dirigiendo, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que lo conoció él, aquel que yo conozco, que me ha dado su amor, que me ha dado todo lo que tengo. Cuando tú clamas el nombre de Jesús, ahí hay un poder sobrenatural. Hay un poder que cambia vidas. A ese nombre cambia, porque dice la Biblia, se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En ese nombre hay poder. ¿Qué pasó en esta historia de Samuel Rodríguez? Eran 2 o 3 minutos los que él tenía que estar orando. Pero él nomás decía, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús este país es bendecido. En el nombre de Jesús este país será el mejor país del mundo. Cuando tú crees a quien tú le estás hablando y quien sabes de quién estás hablando, que es de Jesús el Nazareno, créeme que cosas poderosas van a pasar en tu vida. Si tú estás clamando por sanidad, si tú estás clamando por liberación, es necesario que desde hoy empieces a decir en el nombre de Jesús, pero no vayas a decir porque alguien más lo dice. Tienes que conocer a ese nombre, a ese hombre que se llama Jesús, que es nuestro Señor. Ese nombre que es sobre todo nombre. Lo tremendo de todo esto, que cuando él empezó a exclamar, a hablar de ese nombre de Jesús, no hubo uno solo. Estoy hablando de gente que no creía en Dios, gente que estaba en otras cosas, en el pecado más grande, pero todos empezaron a aplaudir. Todos empezaron a aplaudir. Todos empezaron a aplaudir y no dejaban de aplaudir. Pasaron 3 minutos y la gente seguía aplaudiendo. Y no te estoy hablando 1, 2 o 3. Toda la multitud que estaba ahí en la Casa Blanca
empezó a aplaudir el nombre de Jesús y Samuel seguía, y en el nombre de Jesús de Nazaret hay libertad. Y pasaron 7 minutos y las personas empezaban a aplaudir más y más. Pasaron 10 minutos y las personas seguían aplaudiendo, porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se ha de doblar. No importa lo que tú creas, no importa en qué creencias tengas, pero cuando yo menciono el nombre de Jesús de Nazaret, hay poder en ese nombre. Porque no estoy hablando de las letras que hacen decir Jesús. Estoy hablando del Dios que se hizo hombre y que pagó por ti, por mí, los pecados que nos acusaban. En ese nombre hay poder. En ese nombre toda enfermedad tiene que doblegarse, porque la enfermedad conoce la voz del Señor, y cuando el Señor dice fuera, es porque tiene que irse. En ese nombre hay poder. Pasaron 10 minutos y créeme que en la Casa Blanca llevan el tiempo contado, pero cuando Dios toma el control, para Dios es el que va a decir hasta aquí. Yo voy a hacer lo que yo quiera porque yo soy el que soy. Pasaron 10 minutos y la gente seguía aplaudiendo y no entendían, pero todos aquellos oradores que pasaron todos al principio miraban la diferencia, que todo el mundo estaba aplaude y aplaude y aplaude el nombre de Jesús de Nazaret, porque aún el inconverso, el que anda en el pecado, sabe que Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay libertad, hay sanidad. En el nombre de Jesús, todo espíritu que está rondeando ahora mismo está temblando en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, porque ese nombre hay poder. El nombre de Jesús de Nazaret tiene el poder de arrancar lo que sea. Pasaron 10 minutos y aquella multitud no paraba. No paraba. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús había tocado sus vidas. Porque el nombre de Jesús había tocado el corazón de esos que estaban durmiéndose. Y el Señor dice, no te vas a dormir, porque el que habla soy yo. Y toda rodilla tiene que doblarse ante mi presencia. Pasaron 10 minutos. Pasaron 15 minutos. Pasaron 20 minutos. Créeme, 20 minutos en la Casa Blanca son sagrados para ellos. Pero el que estaba gobernando se llama Jesús. Ante ese Dios, toda rodilla tiene que doblarse. Para mí es un privilegio inclinar mi cabeza a quien merece honores. Él se merece toda la honra y toda la alabanza. Porque sin Él yo no soy nada. Sin Él nada tendríamos. Nada pasaría en nuestra vida. Empezó a aplaudir la gente. 10, 15, 20 minutos. No sé exactamente, pero pasaron más de 20 minutos sin parar, aplaudiendo el nombre de Jesús. Porque cualquiera pudo haber mencionado el nombre de Jesús, pero Samuel sabe quién es su Dios. Samuel sabe quién se estaba dirigiendo. Samuel sabía quién le estaba diciendo Jesús. Y yo en esta noche, yo sé quién se lo estoy diciendo. Mi Rey y mi Señor, a quien yo le pertenezco, a quien mi hijo le pertenece a Jesús, a mi esposa. Le pertenecemos a Jesús, a ese Dios. Es el que yo me dirijo. Es el nombre de Jesús. Así que enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret, te vas de ese cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando se acaba la oración de Samuel,
llega una persona de los oradores y les dice: ¿por qué con nosotros nadie, ni siquiera un aplauso tuvimos? Y contigo toda la multitud se paró no por 3 minutos, sino por más de 20 minutos. Porque el Jesús que yo conozco, Samuel diciendo, es Jesús de Nazaret. Yo no te hablo de cualquier Jesús. Yo tengo a mi sobrino que se llama Jesús. Yo tengo a mi tío que se llama Jesús. Tengo a mi primo que se llama Jesús. Pero esos nombres no tienen poder. Pero el de quien yo te estoy hablando ahorita es aquel que vino y dio su vida por ti y por mí. Ese nombre tiene poder. Cambia tu vida, cambia tu circunstancia, cambia tu dolor, cambia tu tristeza, cambia tu desesperanza a una esperanza, cambia tu enojo a una alegría. ¿Cómo? Nunca lo entenderemos. Solamente Dios lo hace. A veces estás triste y le dices: Señor Jesús, aquí estoy. Y Él te da la paz, y Él te da la esperanza en tu vida. Tienes que saber entender cuando tú llamas el nombre de Jesús. Tienes que saber a quién te estás dirigiendo al decir Jesús. Tienes que saber de quién estás hablando. Tienes que conocerlo. Para que ese poder se manifieste, tienes que conocer ese nombre. Porque en ese nombre hay poder. En ese nombre todo es posible. Yo no estuviera hoy hablándote, yo no estuviera hoy predicando, si no fuera porque uso el nombre de Jesús de Nazaret en mi vida y en mi corazón. Porque Él es el que me da la fuerza. Él es el que me llena de vigor mi vida. Él es el que cuando estoy falto de fe, Él me da la fe que necesito. Por eso yo sé de quién hablo cuando hablo de Jesús de Nazaret. Porque Él es mi amigo, porque Él es mi Dios y porque dejó su Espíritu Santo, su poder mismo, aquí para darnos la fuerza, la esperanza. Hoy quiero halagar a Jesús. Quiero halagar al Espíritu Santo en esta noche. Jesús está a la puerta de tu casa. Jesús te está llamando. Jesús quiere darte esperanza. Jesús quiere darte ese amor que nadie te lo puede dar. Jesús quiere darte lo que tú necesitas en esta noche. ¿Qué necesitas? Sanidad, paz, tranquilidad. Llámale a Jesús. Pero te has de preguntar: es que yo no conozco. He escuchado de Jesús. Sé que los cristianos lo tienen. O solamente de que le creas a Él. Y que le digas: Señor, hoy te creo a ti, Señor. Hoy te creo a ti. Dice Colosenses 2, 9, 10. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estéis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesús de Nazaret. Mateo 1:21 dice: y dará luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. El nombre de Jesús tiene poder. En Él está la salvación. En Él está la respuesta. En Él está la esperanza. Pero no hagas esto. Señor, te pido por el Jesús que habla a los cristianos. Sino dile: Señor, te quiero conocer. Quiero conocerte verdaderamente a ti, Señor Jesús.
Eso es lo que Dios quiere en tu vida. Y por la fe en su nombre, a este que por vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos. Hechos 3:16. En Hechos 3 se habla de la historia de un cojo que lo ponían a la puerta de una iglesia. Se lo voy a leer rápidamente. En Hechos 3, todo el capítulo 3 dice: pero Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Aquí hago una pausa. ¿Cuántos no entraban al templo diariamente? ¿Por qué no habían hecho algo por este hombre? Porque muchos vamos al templo, pero no conocemos al Dios que está en el templo. Muchos vamos al templo, pero no conocemos al Todopoderoso, al que vamos a alabar al templo. Dice que cada día lo ponían a este hombre a la puerta de la iglesia La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Versículo 3. Cuando vio a Pedro, hablando de la persona que estaba enferma, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Me llama la atención lo que se entra en mi corazón ahorita. ¿Por qué no le pidió sanidad? ¿Por qué este hombre no les pedía sanidad? Porque si había estado tanto tiempo en la iglesia, en la esquina de la iglesia, en la puerta de la iglesia, y lo único que recibía eran migajas, limosna. Pero nadie le había hablado del amor, del poder que está en el Dios al que iban a esa iglesia a orar, a la iglesia La Hermosa. La sanidad estaba tan solo al abrir la puerta de esa iglesia. Pero alguien tenía que enseñarle quién era Jesús de Nazaret. Alguien tenía que enseñarle que allá adentro estaba el poder que lo podía levantar de esa circunstancia, pero no había nadie quien le dijese a ese hombre que había una esperanza allá adentro. Por eso te traigo este mensaje el día de hoy, porque ese Jesús no solamente está en el templo. Ese Jesús camina donde tú estás caminando. Si tan solo clamas a Él, si tan solo le exclamas a Él. No tienes que ir a una iglesia. No te estoy diciendo que no tienes que congregarte, pero no tienes que esperar a que alguien ore por ti. No tienes que esperar a ir a una iglesia a la oración. Ahí donde estás, Jesús está atento a tu oración si tú quieres y si tú le crees a ese nombre que tiene todo el poder, el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Se había acostumbrado a que para él primero no había una esperanza, porque no iba a buscar la sanidad, iba a buscar limosna. Él no iba a buscar, es algo que el Señor me está poniendo en el corazón, él no iba a buscar la sanidad que se podía otorgar al abrir esa puerta. Porque si Pedro y Juan iban a orar, significa que el Dios de Israel, significa que el Dios que yo creo estaba ahí también, que estaba en esa casa,
la casa de la hermosa que se llamaba la iglesia. Podemos estar tan cerca del milagro. Podemos estar tan cerca de la fuerza del milagro. Pero como estamos acostumbrados, como ese hombre se había acostumbrado a vivir de esa manera, no poder caminar. Él ya había puesto su mentalidad: yo voy a ser así hasta que muera. Teniendo la solución a 3 pasos de su vida. A 3 manotazos, porque tenía que arrastrarse. Si él haya sabido, si alguien le haya dicho que al Dios que se le ora adentro de la iglesia de la hermosa, créeme que él no estuviese pidiendo limosna, él estuviese adentro pidiéndole a Dios que lo sanase. Pero no había uno que le dijese, no había uno que le dijera que en el nombre de Jesús hay poder. Yo por eso traigo este mensaje. El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús cambia vidas. Por eso la importancia, y vuelvo a repetir, necesitas pasar este link. Necesitas hablar de Cristo. Hazlo por medio de este medio. Hazlo. Esta palabra le puede servir a alguien más. Porque el enemigo ha dicho: tú no sirves. Tú vas a toda tu vida paralítico. Tú toda tu vida te van a tener que traer a la iglesia para que te den limosna. Y a la casa de Dios se va a recibir amor, paz, tranquilidad, sanidad, liberación. Pero no hubo quien le dijese a este hombre, no hubo quien le dijese que en el nombre de Jesús hay poder. Por eso este hombre no le pidió, cuando vio a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Versículo 4 dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Este hombre estaba esperando recibir monedas. Pero cuando Pedro y Juan le dijeron, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Pedro y Juan le dijo a este hombre: quiero que me veas. El hombre que él esperaba recibir monedas. Pero el Dios que conocía a Pedro y Juan no solamente le podía dar monedas, porque Dios nunca da migajas. Dios le iba a dar la sanidad. El Pedro, el Juan, que conocían a Jesús, que fueron sus discípulos, a quien Jesús los enseñó, a quien Jesús les dio la autoridad de reprender, de echar fuera demonios, de sanar, de poner las manos sobre los enfermos y los enfermos iban a sanar. Pedro y Juan vieron a Jesús haciendo estos milagros. Conocieron a la persona, al Dios que se llama Jesús. Jesús le dijo: echará fuera demonios en mi nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pedro y Juan no iban a sacar una moneda, porque una moneda se le iba a terminar en un día, 2 días, 3 días. Pero dijeron: vamos a darle algo mejor para que él mismo se gane sus monedas. Hay que darle lo que Jesús nos dijo. Hay que darle la sanidad. Pero la sanidad no viene por Pedro y Juan, sino que ellos sabían y entendían de quién estaban hablando.
Pedro y Juan fueron directamente sus discípulos. Entonces dijeron, yo conozco a mi amigo, yo conozco a mi Dios, aquel que me dijo, pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Les doy potestad, les doy autoridad sobre todas las cosas en mi nombre. En ese nombre hay poder. Pero ¿por qué a veces no se manifiesta ese poder? Porque tenemos que aprender a conocer a aquel que lleva ese nombre, a Jesús de Nazaret. Él tiene el poder de darte lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Pero necesitas conocerlo. No que alguien te dijo. No que tú escuchaste por ahí. No, conócelo. Arrepiéntete. Cambia tu vida. Acéptalo como tu único y suficiente Salvador, a Jesús de Nazaret en tu vida. Hermanos que me están escuchando, ¿ves por qué es la importancia de que desde hoy quiero que me hagan este favor? Todos los que están ahí sean parte de la predicación, sean parte de predicarle al mundo, pasando el link a todos sus amigos. Y no lo hago para tener mucha audiencia, lo hago para que mucha audiencia conozca el poder que es en ese nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Háganlo. ¿Quieres predicar? Es que yo no sé predicar. Esta es una manera de predicar. En el nombre de Jesús hay poder. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo entre ellos, y entrando en el templo andaba y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Por qué te llenas de espanto y de asombro? Porque vamos a hacer tradiciones de oración. Porque vamos a la casa del Señor a hacer oraciones repetitivas, a hacer oraciones que no llegan ni al techo. ¿Por qué se estaba asombrando la gente? ¿Por qué se asombraba? ¿Por qué se espantaba la gente? No deberían de haber gritado y decir, wow, nuestro Dios hizo un milagro el día de hoy. No todos conocían al Rey de Reyes. Todos iban a hacer oración, muchos de ellos. No digo que todos, pero muchos de ellos sí alabaron al Señor. Sí se glorificaron, sí dijeron, alabado sea mi Señor. Pero muchos se asustaron. Y estaban en el templo, porque dice que estaba saltando en el templo. Y todos se asombraron y se asustaron. Oh Dios, no habían conocido a Jesús de Nazaret. No lo habían conocido. Yo te traigo a conocer a ese Dios, a ese Jesús, que yo le he entregado mi vida desde muy joven. Te lo quiero presentar el día de hoy. No es que ya conozco a Dios, ya lo acepté. Pero verdaderamente, ¿sabes quién es Jesús de Nazaret? ¿Sabes quién es Jesús?
En ese Dios, gloria a Dios. En ese Dios hay poder. En ese Dios, en Jesús de Nazaret, hay libertad para tu vida. Yo te traigo esta enseñanza o esta reflexión, pero es una reflexión a que recapacites, a que entiendas quién es Jesús de Nazaret. Me llama mucho la atención que se asombraron y espanto por lo que le había sucedido. ¿En serio? Estaban en la casa del Señor. Pero ahora entiendo que hay muchos que siguen tradiciones. Hay muchos que siguen porque alguien me dijo, porque alguien me comentó, porque tengo que venir a orar aquí a este lugar, porque he escuchado que Dios hace sanidad. Por lo que alguien te dijo. Conócelo. No vayas porque alguien te dijo. Conoce a Jesús en tu vida. Si no te va a pasar o no va a pasar esto que sucedió más adelante. En Hechos 19, 13 al 17 dice: algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes de los judíos. Increíble. 15. Un día el espíritu maligno le replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Ten cuidado cuando decimos en el nombre que predica tal persona. Ese Jesús no tiene poder. O sea, Jesús que tú estás hablando. Porque ellos dijeron: en el nombre de Jesús de Nazaret, del quien predica Pablo, no el quien yo conozco. Estaban usando el nombre de Jesús de alguien que escuchó que Pablo, cuando mencionaba el nombre de Jesús, la gente sanaba. Y estos se dedicaban a sacar demonios. Y dijo: en el nombre de Jesús, de quien predica Pablo. Por eso el enemigo dijo: a Jesús lo conozco, a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? No te bases a lo que alguien más te dijo. Dios tiene su amor, sus manos abiertas para todo aquel que quiera conocerlo. Oh, porque a Dios no le interesa cómo vengas. A Dios no le interesa cuánto le has fallado. A Dios no le interesa cuántas veces has maldecido, cuántas veces has dicho cosas malas. A Dios lo que le interesa es que tú lo conozcas. Él quiere que tú sepas que Él es amor. Él quiere que tú sepas que Él es perdonador. Es que yo sí voy a la iglesia. ¿Viste en este mensaje que gente que estaba en la iglesia se asombró, se asustó por lo que había pasado? ¿No deberían de haber alabado al Señor? No seamos como esas personas. Conoce a Jesús, porque en ese nombre hay poder. En ese nombre toda rodilla se doblará. Samuel no tuvo que decir una buena oración. Padre amantísimo, dijo: en el nombre de Jesús. Y cuando tú mencionas el nombre de Jesús, todo el que no cree tiene que creer. Porque
porque toda rodilla se ha de doblar ante ese nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no sé si haya peticiones. No estoy viendo yo el chat. Yo no estoy viendo. Yo no soy de las personas que estoy viendo, porque yo quiero enfocarme en lo que creo el Espíritu Santo me pone en mi corazón. Si hay una petición, me gustaría saberla. ¿No tienes el micrófono? Bueno, yo no sé cuáles sean sus peticiones de ustedes, pero yo sé que hay gente de Trinity Church aquí al pendiente de nosotros. Yo sé que están los copastores ahí atentos. Sé que está la congregación atenta. Oremos por esas peticiones. Oremos por esas necesidades. Yo te las digo. More Rodríguez por su salud. Y Lori por su salud también. Vamos a orar. Quiero que inclines tu rostro. Todos los que escucharon este mensaje, y crean en el nombre de Jesús. Que en el nombre de Jesús hay poder, porque yo no estoy hablando del que, como dice aquel hombre, de aquel que predica Pablo. No, yo estoy hablando de ese que predicó Pablo y que yo también predico. En nombre de Jesús. Padre, toda enfermedad, ahora mismo, Señor, pon tu mano sobre tu estómago ahora mismo. Pon ahora mismo tu mano sobre tu estómago. Y póntela así y dile: en el nombre de Jesús, enfermedad, sales fuera. En el nombre de Jesús, enfermedad, sales fuera. Voy a pedir a la iglesia Trinity Church, Cynthia, textéale ahí mismo a Lori que ponga su mano en su cuerpo y que diga: en el nombre de Jesús soy sana. Porque en ese nombre hay poder. En ese nombre hay poder. Cuando yo necesitaba la fuerza, ese nombre me da la fuerza. Cuando necesitamos la valentía, en el nombre de Jesús hay poder. Señor, toda enfermedad se va, porque aún la enfermedad conoce la voz de aquel que tiene la potestad y la autoridad, que es en el nombre de Jesús. Enfermedad, sales fuera. Fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en ese nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y en tu nombre, en el nombre de Jesús, ahora pongo en el corazón de todos los que me están escuchando a tomarse la tarea de invitar a más personas para que escuchen el mensaje que tú tienes para cada uno de ellos. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, cubre a todos estos hombres y mujeres que me están viendo ahora mismo. Suple sus necesidades, Señor, lo que cada uno de ellos necesitan en este momento. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. María Ulloa, su familia en México es todo. Señor, te pido por María Ulloa, Señor. Pido por su madre, Señor, por sus hermanos en México, Guadalajara, Señor. Y por su familia aquí en Estados Unidos, cual yo bendigo a Mario, a Karina, a esos bebés, a sus nietos de María. A María, Señor, bendigo su caminar. Bendigo a esa familia, Señor. Tú sabes que en mi corazón ellos están bien metidos, Señor. Es una familia que yo amo mucho, Señor. Han estado conmigo desde el principio, Padre.
y a cada uno de Trinity Church, Señor, y a cada uno que se están conectando, Señor. Tú nos das amor para cada uno de ellos. Pero la petición de María es por su familia en México y su familia aquí en Estados Unidos, Señor. Bendigo tu vida, bendigo tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret, María. Lori, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe la sanidad. More, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe tu sanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios. El tiempo es increíble. Se pasó muy rápido, pero es que sé que Dios habló. Sé que la presencia de Dios está aquí. Sé que Dios tomó el control. Porque ante el nombre de Jesús, toda rodilla ha de escuchar el mensaje. Todo oído ha de escuchar ese mensaje y se han de inclinar ante ese nombre, Jesús de Nazaret. Señor me los bendiga, Señor me los guarde. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, en ti o tú, estamos confiados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Los esperamos el día domingo, si Dios nos lo permite. Estaremos con algo especial, porque la unción del domingo ya quedó en el pasado, pero la que viene en el nombre de Jesús será doble. Te esperamos el próximo domingo a las 11 del mediodía y únete también con nosotros en Obreros de Cristo. Hay que estar unidos. Después de nuestro servicio nos vamos a gozar con Obreros de Cristo. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta pronto.